Geometría de noveno año, página 1. Comenzamos con el teorema de Pitágoras y para ello algunos elementos básicos, como la definición de cateto, que se refiere a cada uno de los lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo. Luego la hipotenusa sería este lado, es el lado mayor, siempre queda frente al ángulo de 90 y nunca puede ser igual a alguno de los catetos. El ángulo recto pues es el que tiene 90 grados, se indica con un cuadrito ahí como lo ven, y está siempre formado por los dos catetos. Los ángulos agudos en este caso están marcados con alfa y beta, y la propiedad es que alfa más beta suman 90 grados. Luego, área del triángulo, se utiliza esta fórmula cateto por cateto a la 2, que viene siendo base, que es un cateto por altura, entre 2, solo que tal vez cateto por cateto sea más fácil de recordar. Y el perímetro pues sería la suma de todos los lados. Si llamamos a un lado con A, al otro con B y a otro con C, el perímetro vendría siendo A más B más C. Y precisamente vamos a referirnos a la hipotenusa como C, y A y B como los catetos, para hablar siempre de lo mismo. Entonces aquí este sería A, este cateto B y C. Bien, entonces primero, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, como ya vimos en clase, el teorema de Pitágoras es una relación entre la medida de los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. En este caso la hipotenusa es el segmento AB. Vamos a ver un poco más grande. Bien, la hipotenusa es el segmento AB. El ángulo recto está en C. Y vean que el cuadrado de la hipotenusa es el cuadrado que se forma bien. Este lado es la hipotenusa y todo este es el cuadrado de la hipotenusa, es decir, es un cuadrado formado con la misma medida de la hipotenusa. Este es un cateto y este sería el cuadrado de ese cateto. Este sería otro cateto y este sería el cuadrado formado con el lado de ese cateto. Bien, entonces vean que el cuadrado de la hipotenusa es igual. Vean que podemos pasar el cuadrado de la hipotenusa, lo puedo trasladar a los catetos. El área, entonces vemos que exactamente el área de los catetos es la misma, sumada es la misma que el área de la hipotenusa. Ven, entonces esto lo que significa es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ven que estamos trabajando con áreas, es decir, con cuadrados, no con lados. Entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras se resume de esta manera, en decir que sea la 2 se refiere al cuadrado de la hipotenusa,
en decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, a a la 2 significa el cuadrado de a y b a la 2 significa el cuadrado del cateto b. Entonces ahí tenemos el teorema de Pitágoras de forma algebraica. Ahora, recordemos de séptimo año habíamos visto las potencias, que a a la n es igual a k. Luego habíamos aprendido a expresar esto en forma de raíz, o sea que a es igual a la raíz enésima de k. Bueno, esto Pitágoras lo podemos expresar de esa manera. Tenemos que c a la 2 es igual a la 2 más b a la 2. Si tomamos esto como una sola cosa, entonces podríamos decir que esto escrito en forma de raíz nos quedaría que c es igual a la raíz, en este caso cuadrada, y ese 2 no se escribe, a la raíz cuadrada de ¿quién? De a a la 2 más b a la 2. Entonces esta fórmula la vamos a utilizar siempre que vayamos a calcular la hipotenusa y tengamos la medida de los catetos. Entonces esta fórmula es exclusivamente Pitágoras cuando vamos a averiguar hipotenusa. O sea, aquí voy a averiguar la hipotenusa. De la misma manera, partiendo de este mismo teorema de Pitágoras, aquí puedo despejar a, es decir, dejar a sola, entonces me llevo a restar a b. Entonces me quedaría que c a la 2 menos b a la 2 es igual a la 2. Y esto escrito en forma de raíz quedaría la a sola igual a ¿qué? Bueno, a raíz cuadrada ¿de qué? De lo que está del otro lado, c a la 2 menos b a la 2. Esta fórmula es exclusiva cuando conozco la hipotenusa y un cateto. Entonces, dicho de otra manera, el cateto es igual, un cateto, digámosle el 1, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa a la 2 menos el otro cateto, digámosle el 2 elevado a la 2. Si le quitamos el numerito de abajo para no confundirnos, nos queda que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Eso es cuando sabemos la hipotenusa y un cateto. O bien, hipotenusa es igual a raíz cuadrada de un cateto a la 2 más el otro cateto a la 2, la raíz cuadrada de eso. Bien, acá tenemos la información y tenemos la explicación del teorema en sí, un ejemplo. Entonces aquí lo que podemos ver es que el cuadrado amarillo, el lado mide 4 unidades. Ahora recuerden que el área de un cuadrado se calcula con la fórmula lado a la 2. Entonces el área del cuadrado amarillo, voy a ponerle a m de amarillo, sería 4 a la 2, que es el área amarilla, sería 16 unidades. ¿Qué significa que el área es 16 unidades? Bueno, que le caben, si el lado vale 4, como este que tiene 1, 2, 3, 4 unidades, si el lado vale 4, en un cuadrado le caben 16 cuadraditos, B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si el lado vale 4, el área de ese cuadrado es 16. Si el lado vale 3, vean que le caben 9 cuadraditos, o sea, 3 a la 2 viene siendo 9. Y si el área es 5, si el lado es 5, como en este caso la hipotenusa, vean que le caben, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El lado 5 le caben
25 cuadraditos. Entonces, lo que Pitágoras dice es que la hipotenusa a la 2 es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, el cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué significa el cuadrado de la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es 5. Entonces, el cuadrado de 5 se refiere a 25. Es decir, el cuadrado que se forma para el área cuando el lado vale 5. ¿Qué significa el cuadrado de 4? Bien, el cuadrado de 4 es el cuadrado que se forma cuando el lado vale 4, es decir, 16. Y el cuadrado de 9, de cuadrado de 3, perdón, bueno, es el área que se forma cuando el lado vale 3, es decir, 3 al lado 9. Entonces Pitágoras lo que dice es que el cuadrado de 5, es decir, 5 elevado a la 2, es igual a 3 elevado a la 2 más 4 elevado a la 2. Veamos, 25 tiene que ser igual a 9 más 16. 25 es igual a 25, porque 9 más 16 es 25. Ahí se cumple el teorema de Pitágoras. Luego tenemos este ejemplo, el ejemplo 1, donde acá tenemos que, vamos a dibujar el triangulito. Entonces tenemos que se está hablando de un triángulo y nada más le voy a hacer una representación gráfica, es decir, algo que trata de representarlo, pero no va a ser a escala, simplemente voy a representar ese triángulo. Dice que un cateto vale 13. El otro vale 84. Y la hipotenusa desconozco cuánto vale. Entonces, la pregunta es calcular el área y el perímetro. Bueno, para el área puedo proceder con eso, pero para el perímetro necesito saber C. Entonces, de una vez voy a aplicar Pitágoras, que me dice que como sé los catetos, aplique la fórmula C igual a raíz cuadrada de cateto de A a la 2 más B a la 2. Entonces C raíz cuadrada de 84 a la 2 más 13 a la 2. Eso lo hago en un solo con la calculadora. Entonces, raíz cuadrada de 84 a la 2 más 13 a la 2, y eso me da 85. Entonces, con esa información puedo calcular el perímetro. Perímetro es igual a A más B más C, es decir, perímetro es igual a 84 más 13 más 85. Entonces simplemente, bueno, puede usar la calculadora si lo desea, o puede hacer el cálculo realmente mentalmente. Es 13. Bien, entonces eso nos daría 182 centímetros. Aquí de una vez dejamos la pregunta respondida. El área. Bien, el área es base por altura entre 2 o cateto por cateto entre 2. Nos queda más fácil para recordar la fórmula. Cateto por cateto entre 2. Entonces el área sería, un cateto vale 13, el otro vale 84 entre 2. Entonces, y ya hice la fórmula, la sustitución, y falta entonces la respuesta. Aquí nada más la podemos hacer 13 por 84 dividido entre 2, que es lo que significa la fracción. Más práctico, 546 centímetros cuadrados. Bueno, tenemos el área y tenemos el perímetro en el ejemplo 1 en la página 1. Ya con esto terminamos esta página.